Hola, mi nombre es Valeria y voy a estar dando mi punto de vista sobre la lectura. ¿Existe el método científico? Cuando escuchamos método científico, lo primero que suele venir a mi mente es la lista ordenada que nos enseñan que tiene pasos muy específicos. Sería primero observar, luego hacer una hipótesis, después hacer un experimento, analizar los resultados y sacar una conclusión. Y sí, eso es lógico, sirve. Da la sensación de que la ciencia es una especie de receta, como cocinar. Sigue pasos y obtiene un resultado el cual va a salir bien. Pero al momento de leer la lectura te das cuenta de que no es tan simple. En la práctica, la ciencia no siempre sigue ese orden. A veces empieza con una idea muy vaga o muy loca, si lo quieren decir así. A veces con un error, a veces con una casualidad. Después de leer la lectura me surgieron varias preguntas. Una de ellas sería, ¿de verdad hay un único método que todos los científicos usan o hay varias formas distintas de investigar o construir conocimiento? Creo que a lo largo del tiempo han existido muchas maneras de entender qué es eso que llamamos método científico, algunas muy centradas en la lógica, otras en lo que podemos observar con los sentidos, otras en la razón pura. Y también hay quienes dicen que en realidad no hay tal cosa como el método científico. Uno de los primeros métodos que se mencionan en la lectura es el método inductivo-deductivo. Lo que consiste básicamente es en observar cosas concretas, encontrar un patrón y a partir de ahí sacar una regla general. Luego con esa regla se hacen predicciones. Un ejemplo sería, si veo que todos los días el sol sale por el este, podría decir que siempre el sol va a salir por el este, pero aquí salen algunas dudas. ¿De verdad observamos de manera neutra, sin ideas previas? A mi parecer, creo que no. Cuando miramos algo ya tenemos cierta idea de lo que esperamos ver. Por ejemplo, un científico no observa el cielo como si fuera la primera vez. Ya tiene teorías, conocimiento, instrumentos. Entonces, su observación ya está cargada de ideas. Otra pregunta que me surge es, ¿qué tan confiables son nuestras observaciones? Lo digo por los sentidos, porque los sentidos pueden fallar, los instrumentos también. A veces hay errores, a veces hay sesgos y también incluso hay trampas. La historia de la ciencia está llena de casos en los que los datos fueron manipulados o interpretados según lo que se quería demostrar. Esto también pasa con lo que vemos en internet, fotos. En las fotos están editadas y vemos lo que la persona quiere que veamos, entonces ya no es una imagen limpia, ya no podemos interpretar lo que queramos base a la foto. El siguiente es el problema de la introducción. Este fue planteado por David Hume. Él decía que aunque algo haya pasado muchas veces, eso no te garantiza que vuelva a pasar. O sea, por más que el sol haya salido todos los días de tu vida, eso no prueba lógicamente que saldrá mañana. Obviamente este método sirve, pero no es perfecto. Nos ayuda a organizar ideas, pero también tiene limitaciones que vale la pena pues reconocer. Otra forma de entender el método viene del reconocimiento y se llama método a priori deductivo. Aquí la idea es que el conocimiento no viene de observar, sino de pensar, de usar la razón. Según el enfoque, por lo que pude ver, hay ideas que no necesitan probarse con la experiencia, ya que están en nuestra mente o se pueden deducir con lógica. Esto lo vimos en una clase de la manera en la que nos dice piensa en un caballo y pensamos en un caballo. Creo que es un punto de vista, un ejemplo que nos puede dar. Es lo que ya nos viene a la mente de algo, o sea, nuestro razonamiento. Algunos de los filósofos que compartían esta idea era Descartes o Platón,
pensaban así. Y también Kant, aunque de una forma más compleja. Kant decía que no conocíamos las cosas como son en sí mismas, sino como se nos aparecen, porque nuestra mente ya tiene estructuras que organizan la realidad, como el tiempo, el espacio, la causa y el efecto. Eso lleva a una pregunta que me surgió. Y si el conocimiento no depende solo del mundo, sino también de cómo estamos hechos para percibirlo. Es decir, veríamos otra realidad si tuviéramos otros sentidos, otra ciencia, por así decirlo. Creo que este enfoque racionalista se une para pensar de forma lógica y clara, pero también tiene un límite, porque pensar sin comprobar puede llevarnos a ideas muy, por así decirlo, elegantes, pero completamente equivocadas. Hasta los filósofos más racionalistas, por lo que vi, terminaron usando experimentos en algún momento. La siguiente idea es el método hipotético deductivo. Sobre todo, este fue el que propuso Karl Popper. Popper decía que la ciencia no avanza conformando cosas, sino refutándolas. Creo que él no quería que tratáramos de demostrar que nuestras ideas son verdaderas, sino que intentáramos demostrar que son falsas, porque según él eso es lo que hace científica una teoría, que pueda ser puesta a prueba y si es el caso refutarla. Creo que un ejemplo que puede acertarlo bastante sería si yo digo que todos los cisnes son blancos. Solamente basta con encontrar un cisne negro para demostrar que yo estaba equivocada. Creo que suena como muy exigente la teoría, pero creo que es buena para evitar creernos cualquier cosa solo porque encaja en lo que ya pensamos. Pero pues obvio aquí también hay problemas. Primero, eh, y si la teoría no falla, pero el experimento sí, tal vez los instrumentos estaban mal calibrados o interpretamos mal los datos. Creo que lo que lleva alrededor para comprobar que es falsa una idea, creo que puede fallar y puede que estemos equivocados para dar un resultado. Creo que también tiene como esta contraparte que es que se sabe que muchos descubrimientos científicos no nacieron de hipótesis muy pensadas o muy desarrolladas o con mucho tiempo de haber estado en existencia, pero aún así salieron adelante o se hicieron más investigaciones. Creo que tiene un punto en contra eso de que no muchas fueron realmente investigadas al 100%, sino más bien fueron como un, un descubrimiento. Además, si solo tratamos de refutar teorías y nunca podemos confirmarlas, ¿cómo decidimos cuál es mejor? Popper decía que las teorías más fuertes son las que más han resistido a la crítica, pero aún así no es tan fácil decidir entre una y otra solo con eso. Y bueno, hay una visión mucho más radical, la del filósofo Paul. Él decía que no hay un método científico único y más aún decía que eso está bien. Según él, la ciencia avanza porque es libre, creativa, desordenada, no porque siga siempre las mismas reglas. Creo que es un punto de vista bastante bueno porque pues si el mundo, el planeta, las personas van evolucionando, también las teorías y las ciencias deben estar al nivel de las personas, que al fin de cuentas es al que estudia. Para Paul, tratar de imponer una sola forma de hacer ciencia es limitarla. Y la verdad es que si vemos la historia de la ciencia, no siempre ha sido seguida o no ha seguido un camino claro. A veces hubo
intuiciones, errores, trampa, emociones, todo eso, aunque por así decirlo suene feo, también ha sido parte pues de un proceso. Pero claro, esto abre pues dudas, ¿no? Si no hay reglas claras, ¿cómo distinguimos entre ciencia y mentira? ¿O dónde ponemos el límite? Paul proponía que hay muchas teorías compitiendo entre sí, incluso si se contradicen. Eso suena liberador, por así decirlo, pero también da miedo porque si todo vale, entonces en realidad vale todo. Y después de todo esto podemos, bueno, más bien puedo preguntar, ¿tiene sentido seguir hablando del método científico como si fuera uno solo? Creo que hoy en día la ciencia es mucho más amplia que antes. No es solo física y matemáticas, ahora también hay biología, psicología, sociología, neurociencia. Y pues no todo se puede probar en un laboratorio, no todo se puede reducir a una fórmula. Cada área tiene sus propias preguntas, sus propios métodos, sus propios límites. Por eso quizás sería más justo hablar de métodos científicos en plural, porque lo importante no es seguir una receta universal, sino encontrar formas honestas y rigurosas de acercarnos a la verdad. Y esto no es como significa, no es como todo vale o que da igual cómo investiguemos. Significa que tenemos que ser más flexibles, más críticos y también más creativos, porque pues como ya lo había dicho, si nuestro alrededor, donde vivimos, donde pues existimos va cambiando, también deberían de cambiar o más bien evolucionar los métodos con los que nos estamos rigiendo. Y eso es todo, gracias por escuchar.